¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Son alrededor de las 4:30 de la tarde y yo estoy en mi rutina diaria para ir a Chatham, que es la ciudad donde vive mi hijo. Ya saben que vive a 30 minutos de Wallaceburg, que es donde yo vivo. Entonces, bueno, para los que no me conocen, yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Yo tengo la licencia R709300. Pero bueno, ese no es el motivo del video del día de hoy. Normalmente por las tardes hago este tipo de videos para una sección que se llama Reflexiones con Ernesto. En la mañana tenemos la sección de Tomando Café. Ahí sí abordamos temas migratorios específicos. Y bueno, una vez a la semana hacemos un video de contenido. Además de los shorts, de repente cuando pasa algo que considero importante, pues simplemente no me quedo con las ganas y se los cuento, ¿no? Por eso ven ahí un montón de shorts con distintas noticias o con cosas que están pasando. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar de cómo logré mi licencia de manejo. Probablemente digan, bueno, pues eso no es un tema, ¿no? Simplemente vas a la dirección de tránsito, llenas un formato, pagas 60 pesos o más bien porque no te tomen la sangre, no te tomen una muestra de sangre y no te hagan el examen visual. No, el examen visual de ese no te salvas, pero sí me acuerdo que había que pagar algo si tú presentabas tu propio certificado de tu grupo sanguíneo. Era muy fácil obtener, al menos en México, obtener la licencia de manejo era increíblemente fácil. Simplemente firmabas de que sabías manejar y ya, era todo. Y bueno, y el examen de vista y el papeleo, ¿no? Aquí es otra historia. Es otra historia completamente distinta. Y hablando de Ontario, que es donde tengo la experiencia, realmente desconozco los procesos a ciencia cierta de otras provincias. Pero aquí en Ontario hay tres, o sea, la licencia es progresiva. Es la G1, G2 y Full G. G1, G2 and Full G. Y dependiendo de tu nivel de experiencia y de haber demostrado que puedes manejar, entonces es el tipo de licencia. Digamos que cuando tú llegas a Canadá, y de hecho es algo que te conmino a hacer, es obtener tu G1, tu G1. Esta se obtiene, no tienes que tener un permiso de trabajo, no tienes que tener un permiso de estudios, simplemente tienes que estar en Canadá. Y vas a ir a las oficinas, a la dependencia de gobierno, y así no necesitas hacer cita ni nada, simplemente te presentas, te preparas para hacer el examen. En la descripción de aquí abajo voy a poner el enlace del curso que tomas, es gratuito, y te hace exámenes prueba y vas practicando y practicando, y tiene que ver con los señalamientos de tránsito. Es un examen totalmente teórico, ¿no? No tienes que hacer cita, sí tienes que pagar por él, no sé si $60, $80, no me acuerdo. Pero bueno, practicas con mucha gente te recomienda que compres el manual que vende el gobierno. Realmente yo no le encontré utilidad, porque están estos programas en internet muy, muy buenos, donde son réplicas del examen y son exámenes prueba, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor forma de prepararte. Así me preparé yo y sin problema. O sea, me preparé, hice examen tras examen tras examen hasta que me sentí seguro. Porque hay muchas señales de tránsito que aquí son distintas, ¿no? Puede ser que de repente te encuentres una señal que te diga que hay alces que cruzan la calle, o que está prohibido estacionar tu motonieve, ¿no? Y cosas así que al menos en México pues, no, porque no hay alces, ¿verdad? Y no hay nieve. Entonces hay cosas que aprender. Y bueno, haces el examen, típicamente lo apruebas y sales de ahí ya con tu licencia G1, más bien con una licencia de papel,
y después por correo te llega el plástico G1. Con la G1 no puedes manejar solo, tienes un montón de restricciones para poder conducir con la G1. Y se trata de que vayas ganando experiencia para que puedas presentar la G2. Para presentarla, digamos que todo esto es para alguien que no demostró su experiencia. Y eso, ahorita que termine el procedimiento normal, voy a hablar un poquito de cómo te puedes brincar esta fase que dura alrededor de 2 años, ¿no? Desde que sacas la G1 hasta que obtienes la Full G, son 2 años. Pero bueno, suponiendo que no acredites experiencia de tu país de origen, entonces, después de cierto tiempo, la verdad es que no me sé los tiempos de memoria, pero después de cierto tiempo de experiencia, entonces tienes derecho a aplicar para la G2. Y eso, o sea, vas a aplicar para tener un examen, vas a solicitar un examen. Y es un examen de manejo, en donde vas a tener a un instructor. O sea, tú tienes que llevar el auto. Hay escuelas de manejo que no solamente te rentan el auto si es que no lo tienes, sino que también antes del examen te dan un curso te llaman, por ejemplo, a la ruta por donde te va a llevar el instructor. Te dan recomendaciones puntuales, ¿no? Marcadores del examen, qué es lo que el instructor va a estar viendo, o sea, va a estar revisando, y son extremadamente útiles para poder hacerlo, porque realmente sí hay muchas diferencias en el manejo. Yo aprendí a manejar en la Ciudad de México, es decir, los que vivan ahí ya sabrán cómo se maneja, ¿no? Es un manejo increíblemente agresivo, sumamente agresivo. Y entonces, haces ese pequeño examen 2 horas antes, ese pequeño curso, 2 horas antes, y ya llega la hora en que un instructor va a subirse en el asiento del copiloto de tu coche y con una tablet, ¿no? Ahí tienen todos los marcadores que tienen que revisar y te van a pedir que hagas cosas, es decir, van a salir del centro se llama Drive Test Center. Vas a salir de ahí y te va a pedir que te estaciones, te va a pedir que te hagas reversa, que manejes por un vecindario, que des una vuelta en U. Hay varias cosas que te va a pedir que hagas, que son exactamente para las que el instructor te preparó. No te va a sacar al highway o a la carretera, porque no es motivo, no es objeto de ese examen del G2. Y bueno, si el instructor considera que tienes lo que se necesita, que demostraste pericia, seguridad y que respetaste las reglas, entonces te va a aprobar y vas a tener una G2. Ya con la G2 va a tener que pasar otro tiempo, que no me acuerdo de cuánto tiempo es, pero es irrelevante, en la que tú vas a manejar, ya puedes manejar solo, pero tienes también algunas restricciones. Por ejemplo, restricciones en cuanto al nivel de alcohol en la sangre. Si no me equivoco, con la G2 no puedes no puedes tomarte una cerveza y luego manejar. Aquí la cuestión, la combinación de alcohol y manejo es increíblemente delicada. Tú puedes arruinar tu vida completita si bebes de más y manejas, o cuando no puedes beber nada. Por ejemplo, el caso de la G2, se te ocurre manejar. Es gravísimo, y si llegas a tener un accidente, vas a tener un problema que te va a hundir financieramente y no te va a poner a flote por lo menos en 5 años. Es decir, para que pasen todas las consecuencias derivadas de ese incidente, van a pasar por lo menos 5 años. Tu prima de seguro se eleva de manera ridícula
te suspenden la licencia, tienes antecedentes criminales. Si tú no eres, si eres residente temporal, inclusive si hasta como residente permanente y la situación y el accidente fue grave y te consideran agravantes, te podrían despedir de Canadá, te podrían invitar a salir, deportarte. Es cosa seria la cuestión del alcohol y la manejada. Pero bueno, después de cierto tiempo manejando como G2, entonces tienes el derecho de pedir un nuevo examen. Y ese examen va a ser para tener, o sea, va a ser aspirante a la Full G, a la Full G. En ese examen, para cuando llegue ese examen, ya tuviste que haber manejado cierto número de horas en carretera, lo que es en el highway. Debe tener cierta experiencia, porque parte del examen de la Full G es precisamente salir a carretera. ¿Te acuerdas que te dije que con la G2 no era necesario, ¿no? Entonces con la Full G, además de las pruebas normales incluidas en la G2, te piden que salgas a carretera. Y igual, si el examen va a durar tal vez 30 minutos, 40 minutos, no recuerdo bien, pero si el examinador considera que tuviste un buen desempeño, entonces te van a dar la tan ansiada licencia Full G. La Full G es, digamos que la licencia más como de automovilista de más alto rango, que te permite cierta tolerancia en cuanto al nivel de alcohol en la sangre. Aunque yo te diría, pues ¿para qué le juegas? Es decir, simplemente si vas a manejar no tomes, nada, cero. Y así no tienes problemas de estar calculando si sobrepasas o no el nivel de alcohol en la sangre, ¿no? Y bueno, ya con la Full G vas a tener muchos beneficios, como disminuir el importe de tu póliza de seguro. Pues se considera que un automovilista que ya tiene la Full G es alguien que tiene experiencia, más experimentado, y por lo tanto la probabilidad de que tenga un accidente es menor. Así lo consideran las aseguradoras. Luego ves cada caso que va totalmente en contra de ese supuesto, ¿no? Gente que tiene 20 años con Full G y haciendo barbaridades, ¿no? Te encuentras de todo. Ahorita, por ejemplo, vamos en una carretera que tiene un límite máximo de 80 kilómetros por hora. Y te puedes encontrar gente que va a más de 100, ¿no? Que te rebasa más de 100 o te rebasa con línea continua. Hay de todo, ¿no? En general se maneja muchísimo mejor que en México, pero por mucho, es el día y la noche. Pero aún así te encuentras sus casos, ¿no? Y bueno, ahí acaba, digamos que cada cierto tiempo, no me acuerdo si son 5 años, tienes que renovar, porque tienes que checar la vista nuevamente, pero bueno, vas a tener ya tu licencia Full G por siempre, ¿no? Ya no hay una licencia más arriba. Ahora, típicamente cuando llegas a Canadá ya llevas muchos años manejando, puedes acreditar esa experiencia y entonces brincarte. La G1 la tienes que hacer de ley, ¿no? Ese examencito teórico lo tienes que hacer, pero no pasa nada, lo haces. Lo que te puedes brincar es la G2. Hay una forma de hacerlo. Tienes que primero ir con la dirección de tránsito o el ministerio de tránsito de tu localidad y que te expidan un historial de licencias, todas las licencias que has tenido. Cuando llegues a Canadá vas a traducirlo. Bueno, lo primero que te sugiero es que vayas al Drive Test Center que te quede más cerca y que te digan exactamente qué necesitas para poder acreditar tu experiencia. Dentro de lo que muy probablemente te pidan está que traduzcas ese historial de licencias, y tiene que ser un traductor certificado o reconocido por la provincia en la que te encuentres, ¿no?
Entonces por eso es que es importante que no traduzcas antes de venir, o sea, que no te adelantes con el tema de la traducción. Yo siempre creo que cuando alguien te va a dar una autorización, pues siempre me gusta acercarme primero a ese alguien y decir qué necesitas para autorizarme. Es decir, al fin de cuentas, ellos van a decir sí o no. Entonces me gusta hacer esa consulta previa y decir, oye, pienso pedirte esto, ¿qué necesitas? ¿Cómo tienen que venir traducidos? ¿Qué documentos requieres? Etcétera, las formalidades. Y bueno, cuando eso sucede, entonces vas a poder pedir, en vez de pedir un examen de G2, vas a aplicar para un examen de Full G. Es un examen en el cual tienes una sola probabilidad, un solo intento permitido cuando estás acreditando experiencia. Quiero decirles que yo reprobé ese examen, así como una muy buena cantidad de latinos que le apostamos a brincarnos la G2. Es muy frecuente que repruebes el Full G, la Full G. Digo, yo cuando hice el examen, pues no sé, llevaba tal vez 30 años manejando, o todos, ¿no? Todos. Y lo reprobé. En cada se maneja distinto. Entonces, pues fue para mí. Normalmente soy muy echado para adelante y todo, pero sí, la verdad es que sí me pegó el haber reprobado ese examen. No me justifico, simplemente me hacía falta aprender a manejar como aquí se maneja, pero también tuve circunstancias ahí que se juntaron, que bueno, da igual. La idea es que me quedé medio tocado de ese examen y me tardé mucho me quedé, o sea, lo primero que hice fue, dije, bueno, no pasé la Full G, voy a hacer un examen para G2, ¿no? Espérenme tantito porque aquí traigo un vehículo lento. Como pueden ver, aquí hay muchos campos de cultivo en esta zona, y entonces cuando los grandes tractores se desplazan de uno a otro, pues obviamente esta es la única forma, la única carretera, y pues son vehículos muy lentos, ¿no? Vehículos pesados lentos, que hay que tener un enorme cuidado. Entonces, bueno, les venía diciendo que me regresé a G2 y me tardé mucho para poder pedir mi examen otra vez, ya pudiendo hacerlo, ya habiendo acreditado el tiempo y la experiencia suficientes, ya tenía derecho para mi Full G, y me tardé mucho. O sea, yo creo que dentro de mí me sentía muy inseguro, ¿no? De volver a reprobar. La verdad es que sí se siente feo, ¿no? Pero bueno, pues eso hacemos, ¿no? En la vida hacemos cosas, vencemos retos. Y bueno, al final lo hice, pero también quiero recomendarles, hay centros, es decir, hay muchos centros de manejo, lo que se llaman Drive Test Centers, hay muchos. Yo originalmente lo hice en Toronto, en uno de los 2 o 3 centros que hay en Toronto. Hay un análisis de la tasa de reprobación de cada centro, y es muy interesante porque hay centros en donde tienen un enorme porcentaje de reprobación y hay otros donde es increíblemente bajo. Entonces ahí pues tuve la buena fortuna de, antes de presentar mi examen, es decir, no regresé al centro de Toronto a presentarlo, sino que me hice de este documento, que por supuesto les voy a compartir también abajo en la descripción. Hay un enlace para que puedan ver. No es hacer trampa, es decir, está documentado. Son los centros con mayor y menor tasa de reprobación. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer otra vez mi Full G. Ahorita van a ver de este lado, van a ver un vehículo pesado de lo que les digo, ¿no? Los tractores que van con esos contenedores que van transportando el cultivo, los granos que se cultivaron. Y entonces, bueno, me puse a analizar la lista y dije, si de todas maneras lo voy a hacer,
y ya tuve una mala experiencia en un centro donde más del 50% de los exámenes o de los aspirantes reprueban por estadística. Pues me voy a buscar uno más facilito, tomas lo voy a hacer en alguno, ¿no? Y entonces me puse a ver, había uno donde prácticamente no tenía tasa de reprobación. Creo que era el 2%, pero estaba a 8 horas de Toronto. Dije, bueno, tampoco es el caso, ¿no? Entonces dije, vamos a ver que esté más o menos a 2 horas y que tenga una tasa de reprobación más baja que más del 50%. Donde a mí me reprobaron, y aclaro, no es justificación, donde yo hice el examen, más del 50% de la gente reprueba, por estadística, comprobado. Entonces me agarré un centro en Kingston, Ontario, que está a 2 horas de Toronto. Contacté a una escuela local de Kingston. Tuve la enorme fortuna de tener una instructora maravillosa, pero maravillosa, increíble. Me dio una muy muy buena clase y buenas recomendaciones, y entonces bien fácil, ¿no? Bien fácil. En el centro de Toronto es súper complicado, súper congestionado, hay fila, son una enorme cantidad de filas para poder hacer el examen. Aquí no hay nadie, los instructores súper amables, cordiales, sin tráfico, otra cosa completamente distinta. Entonces ahí fue donde hice mi examen para POLG y ahí lo pasé. Te dejo el dato también de donde yo lo hice, ¿no? No solamente la estadística, sino donde yo hice el examen, porque por si quieres, mucha gente viene a Ontario, ¿no? Entonces mi recomendación es no lo hagas en el Drive Test Center de Toronto, o al menos haz tu tarea, tu due diligence, y ve donde las tasas de reprobación son más bajas, porque va a ser más fácil pasarlo ahí. Bueno, muy bien amigos, pues entonces ahí están las recomendaciones sobre cómo obtener. Aquí la licencia es increíblemente importante. Digamos que para mis amigos de México, ahí tienen la credencial de lector, ¿no? Antes se llamaba IFE, del Instituto Federal Electoral, ahora se llama Instituto Nacional Electoral, que es tu identificación primaria, ¿no? Es casi es una de las no sé, 4 o 5 identificaciones oficiales. Aquí la licencia es lo de todos los días. Con una licencia obtienes tu tarjeta de crédito. Es tu medio de identificación, entonces necesitas tener una forzosamente, ¿no? Entonces te invito a que desde el principio sea en tu lista de pendientes. De hecho, nosotros damos un curso muy bueno que se llama Tus Primeros Pasos, que es para aquellas personas que ya fueron aprobadas, su permiso de estudio, su permiso de trabajo, todo lo que tú tienes que hacer para instalarte en Canadá. Específicamente el curso que estamos dando ahorita es de Ontario, ¿no? Es un curso muy interesante, dura 2 horas y te dice exactamente, con puntos y comas, qué es lo que tienes que hacer desde el primer día que tú llegas y hasta que se considera que estás totalmente instalado. Digamos que todo el curso se lleva la primera hora, toda la teoría, y la segunda hora es una sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, esa es otra historia. Si les interesa, mándenme un correo a consultor@saudio.com. Y bueno, ojalá y les sirva esta información de un documento. Miren, por ejemplo, se me acaba de meter alguien en un crucero. O sea, yo tengo SIGA y la persona dio vuelta, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? Hay que tomarlo con filosofía, ¿no? En México hacía muchísimos berrinches mientras iba manejando. Ok, amigos, pues muchísimas gracias por su confianza, por su tiempo. Y nos saludamos mañana. En la mañana va a haber video de Tomando Café, tratando temas migratorios de interés. Mientras tanto, me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.